Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este podcast. Muchas gracias por el favor de su atención. Esta tarde me acompaña un invitado de lujo aquí en el podcast Un Caballito de Ciencia. La verdad que me siento muy honrado de la presencia del doctor Rubén Edel Navarro, quien pues aceptó esta invitación con toda su agenda apretada. Y bueno, pues además me honra mucho tenerlo aquí porque el doctor Rubén Edel, quiero decirlo como dato curioso, fue mi codirector de tesis en el doctorado. Y bueno, pues estoy muy complacido. Voy a permitirme hablar algunos aspectos biográficos del doctor. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en Educación por el Tecnológico de Monterrey y doctor en Investigación Psicológica por la Universidad Iberoamericana. Es investigador nacional nivel 2 y ha sido vicerrector de la Universidad Veracruzana, región Veracruz, del 2021 al 2024, donde pues actualmente se desempeña como investigador de tiempo completo y docente. Bueno, pues no voy a decir más aspectos biográficos del doctor porque generalmente él se presenta como psicólogo y además buena persona, pero le vamos a dar la gran bienvenida al doctor Rubén Edel Navarro. Doctor, bienvenido, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Un Caballito de Ciencia. Muchísimas gracias, doctor Eduardo. Pues sí, en efecto, muy atinadamente lo dijiste. Muchísimas gracias, felicitarles por este espacio y a la orden. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, doctor, como usted sabe, tenemos pues en este espacio el propósito de acercar a las y los investigadores a audiencias, a públicos amplios, y en este sentido pues estamos interesados un poco en esta primera parte de la entrevista de saber algunos aspectos biográficos que a usted lo llevaron al terreno de la investigación. Si pudiera relatarnos qué sucedió por ahí biográficamente que lo llevó justamente a dedicarse al ámbito investigativo, doctor. Adelante. Sí, muchísimas gracias. En el tránsito profesional, después de haber egresado de la licenciatura en psicología, como bien apuntas, en la Universidad Autónoma del Estado de México, aclarar que yo me formé, en aquel tiempo había la posibilidad de formarte en diferentes ámbitos de la psicología clínica, la social, la industrial, y la educativa. Yo me decanté por la psicología clínica, yo soy psicólogo clínico. Después me captó la educación, digamos que me enamoré de la educación por una situación laboral en la cual ingresé a colaborar por invitación del Tecnológico de Monterrey, que en la invitación digamos que me provocó, me tentó para ofrecerme estudiar un posgrado. Estoy hablando de los años 90, ¿no? O sea, el principio de los años 90. Digamos que el paquete atractivo era de que si te vienes a trabajar con nosotros, te becamos para que estudies una maestría. Y ahí lo curioso fue que cuando pregunté cuál era la maestría, me dijeron es una maestría en educación. Y yo en ese momento me acuerdo perfectamente que le dije, bueno, yo ¿por qué voy a estudiar una maestría en educación si soy psicólogo clínico? Y como saben vender muy bien, me dijeron, lo que no sabes es que tiene una especialidad en desarrollo cognitivo. Entonces ahí me vendieron la idea, acepté, me fui a trabajar, me puse a estudiar, y en esa época pues estábamos, digamos, controlados tecnológicamente por el satélite Morelos. Yo ingresé a un sistema que era el famoso sistema 6, por sus siglas, Sistema Educativo Interactivo vía satélite, que fue uno de los pioneros en este país de poder ofertar educación a lo que conocemos ahora, educación en línea, educación a distancia, y el resto fue historia. Y la virtualidad me encantó, no sé, me fascinó la virtualidad. Empecé siendo estudiante en línea, después profesor en línea, hasta que finalmente terminé como investigador en educación a distancia, ¿no? Entonces, digamos, en un recorrido balazo, es por eso que estoy en estos lares actualmente, ¿no? Claro, muy bien, doctor. Oiga, de estos aspectos biográficos que nos comparte, por ahí sé que una parte de su biografía transitó por la Escuela Naval Militar. Si nos pudiera ampliar un poquito ahí ese dato biográfico, ¿cómo es que usted llega por allá y qué papel desempeñó? En el ámbito de la
inclusive podías echarle un poquito para atrás. En el ámbito de la educación, sí, yo fui responsable del departamento de psicología de la Heroica Escuela Naval Militar, justo en Antón Lizardo, Veracruz. Mi perfil como psicólogo clínico me llevó a estar ahí, en la Heroica Escuela Naval, y en el sistema educativo naval. Estaba yo como en la milicia auxiliar, con el uniforme, con un grado de la milicia, y curioso porque en el previo a llegar a la escuela naval, había estado yo en un lugar, digo, ahorita es muy famoso, lamentablemente, que es el Centro Penitenciario de Almoloya de Juárez. Yo trabajaba para el sistema penitenciario del Estado de México, también llevando a cabo funciones como psicólogo clínico. Entonces, digamos que el tránsito que tuve del centro penitenciario, trabajando, hago la aclaración, del centro penitenciario al sistema educativo naval, fue por mi perfil como psicólogo clínico, ¿no? Yo siempre he pensado, digo, con mucho cariño para los colegas psicólogos, que yo me equivoqué de país, ¿no? Porque la psicología clínica, digamos que no es como muy bien abrazada dentro de nuestra cultura, ¿no? Claro. Sí, además de que no es bien abrazada, hace falta mucha, pues digamos, información también a los públicos, ¿no? Acerca de ese ámbito, ¿no? Oiga, doctor, bien interesante porque de pronto entonces hace el salto a lo educativo, y en esta parte educativa, ¿qué fue lo primero que le interesó? Porque nos ha comentado que la virtualidad lo enamoró. Sí. ¿Con qué empieza usted sus investigaciones ya de carácter, primero que nada la doctoral, y luego en qué se especializa para ya el ámbito de lo educativo? Yo empecé, yo digo que mi carrera en investigación viene desde la propia licenciatura. De hecho, digamos que el campo de conocimiento sobre la virtualidad educativa fue el pretexto en el campo laboral del Tecnológico de Monterrey, donde le seguí, pero debo de reconocer que mi carrera en investigación comenzó en la Facultad de Ciencias de la Conducta. Casualmente compartimos acrónimos con la FACICO, lo que nosotros cuando yo llegué a la UB y me decían FACICO, o sea, tenía yo un déjà vu tremendo, porque también así la conocemos, FACICO, Facultad de Ciencias de la Conducta, en la Universidad Autónoma del Estado de México. Acá en la UB, pues Facultad de Ciencias de la Comunicación. Empezó en la licenciatura, yo tenía una estupenda académica, inclusive todavía por ahí fue su aniversario, la doctora Guillermina Rojas, que llegó a ser directora de la facultad, y era mi directora de tesis, así como mencionaste tú. Fíjate cómo nos dejan y dejamos huella de alguna manera, para bien o para mal, no sé, espero que bien. Esta maestra era una maestra experta en estadística, ¿no? Y digamos, con mucho cariño para la doctora, todo el mundo le tenía pavor a la doctora, ¿no? Y a mí lo que me llamaba la atención era su rigor, y cada vez que levantaba la voz y exigía, todo el mundo temblaba, y a mí me daba risa, pero no sé si de nervios quizá. pero porque, digamos, no es que fuera masoquista, me agradaba su forma de ser, ¿no? Okay. Sí. Y a tal grado que, pues, le escogí como directora de tesis. Tú decías, oye, estás mal, algo te pasa, ¿no? Y ella en mi examen de grado, yo me acuerdo mucho de una frase de ella, ya cuando habíamos concluido, entonces me dijo: Edel, usted tiene madera para investigador. Y yo creo que eso me marcó completamente. Pues yo lo que hice fue, pues, persistir en mi formación en investigación después de la licenciatura, después de la tesis. Hice una tesis que nada tiene que ver con la virtualidad, era identidad y adaptación social en adolescentes, ¿no? Okay. Me metí con las teorías, me metí con Erickson, y ahí yo creo que ahí detonó mi pasión por la investigación. Claro. Que ya después se fue a la virtualidad,
haciendo ensayos en el Tecnológico de Monterrey, en la maestría. Estando en la maestría, escuché hablar del Sistema Nacional de Investigadores. Y alguien me dijo, no, ahí ni te metas, o sea, no, eso es otro nivel, y me llamó la atención y dije, bueno, ¿y por qué no? Claro. Porque anteriormente, dentro de la normativa, y luego eso cambió con los años, tú podías ingresar al Sistema Nacional de Investigadores con el posgrado nada más, con la maestría. Si demostrabas productividad, pertinencia, alcance, tú podías convocar al sistema. Después esto cambió, ¿no? Claro. Ya te exigían el doctorado, incluso algo que, bueno, los jóvenes poco lo van a ubicar, inclusive el tema de la edad. Antes te decían, usted tiene más de 40 años, lo sentimos, usted no puede, o sea, no puede aspirar a ingresar al sistema. Claro, eso cambió de manera posterior. Sí, y claro. Yo, como buen beisbolista, llegué al sistema casi cumpliendo 40 años, ¿no? ¿Por qué? Porque existía ese lineamiento. Entonces, sí, claro. Nada, de ahí detonó el interés. Oiga, doctor, qué interesante, digo, porque esto, sabemos hoy que las reglas de operación de esto último que refería han ido evolucionando, han cambiado. Ahora, bueno, se exige el grado de doctor, ¿no? Para poder ingresar al sistema nacional. Y bueno, a mí me surge una pregunta porque usted mencionaba hace ratito esta parte de la productividad que pueden llegar a tener quienes se dedican al ámbito de la investigación. Y en este sentido, a mí me gustaría hacerle la pregunta sobre su visión, cómo usted puede concebir a lo mejor la función social de la investigación en la universidad contemporánea, porque es un tema que particularmente las administraciones recientes y también particularmente en el Sistema Nacional de Investigadores ahora se aborda esta idea de la incidencia social. ¿Cómo la entiende usted en el ámbito de la universidad contemporánea? A mí me sorprende que nos capte la atención ahora en las universidades el tema de la responsabilidad social, y te voy a decir por qué. Porque eso debe de estar en el ADN de las misiones de la universidad y de toda institución de educación superior. Entonces, esto no es moda, esto es un compromiso que debe de tener muy claro todas las instituciones de educación superior, incluidas las universidades, y que finalmente en el aparato del Estado, donde el Estado te está brindando, sobre todo en las universidades públicas, una posibilidad de formarte profesionalmente hablando, en algún momento te tiene que pasar por la cabeza, o la propia institución te tiene que simbrar diciéndote que tú tienes un compromiso con la sociedad porque está creyendo en ti y te está ofreciendo. Cuando somos universitarios, y sobre todo cuando estamos en una universidad pública, no alcanzamos a dimensionar la inversión económica para nuestra propia formación, al margen de que si nos cobran, no nos cobran, o las cantidades de inscripción o de mensualidades, lo que sea. Sí. Pero hay un compromiso, el Estado está creyendo en ti, está poniendo sus recursos en tu propia formación. Entonces tú en algún momento, yo diría en algún momento, en todo momento tienes que retribuirle al Estado y a la sociedad esa confianza que está teniendo en ti para tu formación. Claro. Yo me atrevería a decir que esto es tema no solamente de las universidades públicas, sino de universidades públicas y privadas y todo el sistema educativo a nivel nacional. Entonces, pues en síntesis, yo no concibo una universidad si en su misión no está contemplando la acción social. Claro. Y eso, en ocasiones, también debo de decirlo con todo el respeto y todo el cariño, a las universidades se les olvida. Sobre todo, no me quiero meter en camisa de 11 varas, sobre todo en quien toma decisiones al interior de la universidad. Claro, sí, y bueno, yo le hacía esta pregunta porque comparto con usted la visión que ha dicho aquí en el podcast acerca de que eso ya va implícito en las universidades, puesto que pues tenemos una responsabilidad social muy fuerte. Y bueno, hoy se pareciera que como que no era así antes, ¿no? Cuando me parece que sí ha sido históricamente de esa manera
lo que las universidades han tenido como responsabilidad, ¿no? Ese compromiso social. Y bueno, me gustaría pasar a otra pregunta para no quedarnos aquí estancados. Y yo sé que a usted le gusta mucho el ámbito de la virtualidad, de la innovación educativa, del aprendizaje mediado por tecnología, y que usted ha trabajado extensamente el tema del aprendizaje mediado por tecnología también, entre otros temas, de manera bastante profunda. ¿Cuáles considera que serían los principales aportes y riesgos de esta mediación de la enseñanza-aprendizaje por tecnología? Digo, un poquito para aterrizarlo, estas investigaciones que usted ha encabezado y que nuestra audiencia pudiera comprender de una manera más, digamos, sencilla, cuáles serían esos retos, riesgos y también beneficios de la mediación. Con el paso de los años y haciendo investigación justo sobre el aprendizaje mediado por tecnología, habrá que decir que eso de ponerle el foco al aprendizaje mediado por tecnología, fui pasando por varias etapas, yo creo, de madurez a poder enfocar tu objeto de estudio, ¿no? Yo decía, a mí me interesa la virtualidad, la virtualización del acto educativo. Después eso me llevó a pensar en los entornos virtuales de aprendizaje, a tal grado de llegar al Consejo Mexicano de Investigación Educativa de este país y pues poner el foco ahí y decirles que era importante tener un área sobre entornos virtuales del aprendizaje. Pasando por las tecnologías de información y comunicación, las famosas TIC. Primero fueron las TIC y después los entornos virtuales, hasta darme cuenta que nuestro foco principal es el aprendizaje mediado por tecnología. Claro. Pero poniéndole justo la atención al aprendizaje primero, porque también algo descubrí que la tecnología, con el paso del tiempo me daba yo cuenta que la tecnología era un constructo, una situación, un fenómeno que fácilmente nos quitaba el foco de atención de lo que era relevante, de lo que era importante. Y cuando hablo históricamente del desarrollo de la tecnología vinculada con la educación, te incluyo la IAG, ¿eh? Ya te incluyo en el paquete la IAG, que sigue sucediendo exactamente lo mismo. Nos hace perder el foco de lo que debemos de tomar en cuenta. Hasta hace muy poco, anecdóticamente, te puedo comentar, con unos exalumnos, extesistas, le decía, mira, te voy a hacer, te apuesto un café, que la próxima conferencia que escuchemos del experto en inteligencia artificial, su conclusión puede ir en este sentido, o termina hablando de pensamiento crítico, o termina hablando de aspectos éticos, o termina hablando de didáctica, ¿no? Bueno, varios de mis tesistas perdieron el café, por cierto me lo deben, por ahí. ¿Y por qué digo esto? Porque te das cuenta, o sea, lo más importante tiene que ver con aspectos que tienen que ver con didáctica, con docencia, con aprendizaje, y no precisamente con la parte tecnológica. La tecnología es una herramienta, es un medio. Por eso hablamos de aprendizaje mediado por tecnología, ¿no? Entonces, todas esas discusiones tiene esta particularidad, la tecnología fácilmente nos quita la atención, ¿no? Claro. Entonces, lo que les he comparado con los fuegos pirotécnicos, ¿no? Es un fuego pirotécnico que te llama la atención, pero lo importante está en otra realidad, en otro contexto. Claro. Ahí está, sí, y es un tema que, bueno, me pareció obligado preguntarlo porque justamente en la actualidad hay muchos debates, ¿no? Particularmente ahorita con la incidencia de la disrupción de la inteligencia artificial en el escenario educativo, pues muchos se preguntan y se inquietan acerca de esta situación que viene a mover aspectos en la educación, y que de pronto pareciera, ¿no?, que las universidades están como en un impasse de no saber hacia dónde. Algunas han emitido, por ejemplo, algunas guías para cómo aprovechar la inteligencia artificial. Se ha avanzado también en algunas propuestas de regulación a nivel nacional. ¿Usted cómo ve esto? Ya nos ha adelantado esta visión, ¿no?, de la tecnología como una herramienta, pero ¿cómo ve esta discusión? ¿Será un poquito falsa? ¿Estará sobrevalorada la inteligencia artificial? ¿Cómo lo ve, doctor Edel? Tú acabas de describir, señalar un concepto, un fenómeno interesante, que es disrupción.
¿ok? Dijiste disruptivo. Sí. Cuando la innovación entra en el terreno de la disrupción, o sea, disrupción entendida en romper completamente un esquema y abrazar otro, o sea, es el camino perfecto para la disfunción, para no operar de manera correcta. Correcto. Entonces, cuando malinterpretamos la innovación educativa en términos de disrupción, pues ahí podemos saber cuál va a ser el futuro de nuestro alcance educativamente hablando. La IAG puede resultar un catalizador de la educación, y no solamente superior, sino en términos generales, pero, o sea, debe operar desde fundamentos muy claros que tienen que ver con aspectos humanos, no necesariamente tecnológicos. Si algo que nos quita, y lo he dicho de manera reiterada, por ejemplo, hablemos de aprendizaje mediado por tecnología, ok, hablemos de lo importante, hablemos del desarrollo cognitivo. Ya, ahora me entenderán por qué me metí en entonces, ¿no? Hablemos de cómo la tecnología puede transformar, puede innovar el desarrollo cognitivo de nuestros estudiantes. Claro. Algo que nos pasa, y sobre todo con los docentes, ese es otro tema que debe de ser nodal, la formación docente, y eso lo dice la agenda digital educativa de este país. Yo me puedo llenar de orgullo diciéndome que afortunadamente me invitaron a participar en ese equipo que impulsó la agenda digital educativa de este país, que después fue aprobada por el Senado, y donde aparece el bendito acrónimo que es más allá de las siglas, de las TICAT, ¿no? O sea, ya de TIC brincó a TICAT. ¿Y eso es ocurrencia? No es ocurrencia, es algo que está bien fundamentado. Entonces, pues destacar el aspecto humano en donde sí, el desarrollo cognitivo tiene que ver con nuestra humanidad, nuestra capacidad. La universidad es la formación de libres pensadores, pero pensadores deliberados, doctor Eduardo. No pensadores azarosos. ¿no? De pensadores azarosos, para donde volteemos hay pensadores azarosos, pero pocos deliberados, sistemáticos, que me permitan saber hacia dónde voy a llevar a mi estudiante. ¿Y cómo? Algo es tan sencillo, una planeación didáctica. Claro. Dime cómo en el papel, en el documento, de manera deliberada vas a estimular procesos cognitivos básicos y avanzados en los estudiantes empleando tecnología. ¿Ok? Entonces, eso es humano. No hay que tener miedo a la tecnología, no hay que tener miedo, hay que controlarla, eso sí. Ahí les encargo el control de la IAG, porque no lo digo yo. O sea, Geoffrey Hinton, el principal CEO de Google, o sea, dijo, ahorita la inteligencia artificial es como tener un cachorro de tigre. Sí. Un cachorro de tigre adorable. Todo el mundo dice, mira qué bonito está. Pero el tigre va a crecer y el tigre se puede voltear y te puede comer. Claro. Es muy fatídico, porque es lo que menos me ha gustado a mí, ser fatalista y demás. Pero tiene toda la razón, hay que tener control sobre eso. Claro, sí, sobre todo, bueno, esta pregunta la hacía justamente porque en las comunidades docentes hay cierta, digamos, expectativa / temor, ¿no? Como usted lo ha comentado, de, bueno, pues, ¿ahora qué hacemos, no? Frente a las inteligencias artificiales generativas. Pero es cierto este dato que usted ha dado y los grandes directores de las CEOs de estas empresas tecnológicas lo han advertido, ¿no? El tema de la regulación, que sería importante. No sé si usted tenga algún dato para compartir con nuestra audiencia, si hay alguna avanzada en términos de la regulación en nuestro país o hacia dónde se perfilaría esto. Habrá que pensar en plantearlo ya en México, o cómo lo vislumbra usted, doctor? Tenemos orientaciones desde las instancias internacionales, ¿no? Ahí tienes la UNESCO, que ha sacado las guías en relación al empleo de la inteligencia artificial. Y tenemos pistas, la propia UNAM ha sacado sus lineamientos para el empleo de la IAG, pero yo creo que más allá de normas, más allá de lineamientos, es cómo podremos tener la capacidad institucional para ver la incorporación de la IA en forma regulada, ¿no?
y didácticamente hablando. Desde hace algunas décadas, digamos, con mis estudiantes doctorales del propio doctorado en sistemas de ambientes educativos, pusimos el foco en la usabilidad pedagógica de la tecnología. O sea, más que institucionalmente sacar un lineamiento de cómo vamos a protegernos de la IAG, más bien cómo vamos a desarrollar el potencial de nuestros estudiantes con la IAG y con nuestros docentes también. Y eso nos lleva, o sea, nos invita inmediatamente a pensar en competencia digital docente, irremediablemente, en certificar la competencia digital docente. Es decir, esa habilidad que tienen mis profesores para emplear la tecnología de manera deliberada con los fines que pretendemos como universidad, ¿no? Que es desarrollar el potencial de nuestros estudiantes. Entonces, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer institucionalmente las universidades es preguntarnos qué significa para nosotros la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluida la IAG, para, en función de eso, saber cómo nos comportamos organizacionalmente. Claro. Mira, doctor, sucede esto. Si una universidad interpreta el significado de la IAG como necesito generar códigos de ética, se va a poner a escribir códigos de ética, ¿no? Pero si su significado es una herramienta que puede potencializar el trabajo interdisciplinario, la acción social y la transversalidad curricular, se va a poner a trabajar en eso. Y tendría que cambiar, punto número 1, todos sus programas de estudio en este momento. ¿Por qué? Porque todos los programas de estudio no contemplan la interdisciplina, no contemplan la responsabilidad social y no contemplan algo que es tan básico, que es la colaboración. Claro. Seguimos estimulando el pensamiento monodisciplinar en las universidades. Sí. Estamos trastocadas en pocas palabras. Claro, y eso es muy evidente, ¿no? En los planes y programas de estudios actuales, se refleja cómo esto es prácticamente, pues no existe, es invisible ante la organización también de las propias universidades. En este sentido, doctor, y para hacer una última pregunta sobre IA, porque vamos a pasar a otro terreno, me gustaría plantearle pues la pregunta justamente obligada en este terreno, que sería, bueno, ¿hacia dónde irían las universidades y qué desafíos están enfrentando reales? Porque están estos temores que usted mencionaba hace un ratito que pudieran llegar a ser genuinos, quizá por la falta de esa competencia digital docente, pero ¿cuáles sí son los problemas que pudiéramos enfrentar o que usted vislumbra de futuro si no llegamos a hacer una adecuación curricular, una adaptación de planes y programas de estudio, entenderlo como ahora lo ha comentado usted, justamente la aparición de las inteligencias artificiales en el ámbito de la educación, particularmente la superior, que es en donde andamos metidos, ¿no? El principal riesgo, doctor, desde mi punto de vista, es de pertinencia. O sea, si nosotros no hacemos caso a eso, o sea, todos los programas que podamos ofertar como institución dejan de ser pertinentes, dejan de ser viables, dejan de estar armonizados con la realidad. Entonces estamos como con mundos alterados, mundos fracturados, en donde estaríamos formando a una persona sin tener una claridad al respecto de cuál va a ser su inserción laboral en el futuro. Y eso es altamente peligroso porque deja de resultar atractiva la formación universitaria, ¿no? Imagínate, estando fragmentado entre una realidad y otra, es como pues, seguir maquilando títulos, pero que no tengan ningún impacto social, y por favor no me toquen los violines, sino realmente que tenga ese efecto la persona que se está formando. Algo tan sencillo que es, no podemos preguntarnos qué clase de persona queremos formar. Y van a decir, bueno, ¿y cómo podemos responder? Sencillo, voltea a ver qué necesidades tienes como país. Si volteamos a ver a Latinoamérica, volteamos a ver a México, y me hago responsable de este comentario en el podcast, por favor. Si ya estamos hartos de violencia en México, si ya estamos hartos de corrupción, si ya estamos hartos de todos estos lastres de trata de personas, o sea, ¿qué hemos hecho curricularmente hablando para resolverlo? Claro.
Yo creo que ahí entra la pertinencia social de cualquier programa. ¿Cuáles son los campos emergentes del conocimiento en este momento? Digo, con todo respeto, para seguirnos formando en derecho, en administración, en medicina, o en psicología, que son carreras, contaduría, que son carreras típicamente que se han ofertado en las universidades. ¿Cuáles son los campos emergentes? No puede ser que pasen 100 años y no haya cambiado las necesidades que tenemos de formación profesional. Claro, sí, ha habido, evidentemente, si no se ha plasmado eso curricularmente o en los planes y programas de estudio, no es un asunto, ¿cómo se llama?, azaroso, ¿no? Quizá tenga que ver mucho con la poca voluntad, a lo mejor, de algunas comunidades, particularmente académicas, ¿no? Pero bueno, eso habrá que irlo revisando una por una de las universidades. Oiga, doctor, no me quiero despedir del podcast sin hacerle preguntas vinculadas a, pues, cuáles son sus temas actualmente, los temas que está trabajando, los proyectos que está llevando a cabo, que me parece que pudiera ser interesante para nuestra audiencia saber qué hace el doctor Edel en este momento, qué coordina, qué proyectos está llevando a cabo, en dónde se está desempeñando. Cuéntanos un poquito de esa parte, doctor. Hay dos vertientes y que un poco responden a mi preocupación y a mi preocupación social y de pertinencia. Por ejemplo, una de las áreas importantes en las cuales estoy trabajando tiene que ver con la resignificación y el rediseño del modelo de telesecundaria de este país. Se están tomando decisiones desde los diferentes órdenes de gobierno en relación a la educación básica. Volteemos a ver lo que se está diciendo sobre la nueva escuela mexicana. Y a mí me preocupa el hecho de que la tecnología haya evolucionado en tal medida y sigamos teniendo un modelo de telesecundaria de hace 50 años. Claro. Entonces, algo importante que acabo de diseñar y que estoy en colaboración con la Secretaría de Educación de Veracruz, digamos, con su anuencia, pero también con la anuencia de la Dirección de Educación Normal del Estado de Veracruz y la Benemérita Escuela Normal Veracruzana de Jalapa, trabajando de manera colaborativa con el colectivo de profesores de telesecundaria y de los cuerpos académicos en un proyecto que tengo prospectado en 3 años. Digo, esto no se hace en una semana, en 2 semanas, pero mi primer objetivo es sacar un piloto acerca de un nuevo modelo que se ajuste a las necesidades de lo que ahora, inclusive a mí todavía me suena anacrónico estar diciendo telesecundaria. Claro. Entonces, esa es una vertiente. Y la otra, un poco por mi colaboración interinstitucional a nivel nacional y a nivel internacional, dicho con toda modestia, ahora he postulado un proyecto a la CITED iberoamericana para la conformación de una red iberoamericana en prospectiva justamente en tecnologías de información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales e IAG. Una red prospectiva en TICAD e IAG que involucra 8 países distintos. Uno de ellos es Estados Unidos. Estados Unidos va como respaldo porque no entra dentro de Iberoamérica como tal en el razonamiento, y que justo va dirigido hacia áreas estratégicas en donde poder implementar y regular la IAG y las tecnologías, que no solamente tienen que ver con la educación, que es donde me desenvuelvo de manera natural, sino tiene que ver con la salud, tiene que ver con la gobernanza, tiene que ver con la parte empresarial, tiene que ver con la parte de sustentabilidad. Entonces son nodos estratégicos de desarrollo que me permitan visualizar la contribución efectiva de la tecnología y la IAG para desarrollar esto. Como repito, digamos que los meses para mí claves van a ser diciembre, enero, en donde voy a tener los resultados de la dictaminación de esos proyectos, pero al margen de eso, esos son mis planes y los voy a llevar a cabo. Digo, será un bonus, un bonus el que pues, las instancias a nivel nacional e internacional digan adelante con ese plan, pero mi plan es ese, ¿no? Claro. Y bueno, con este segundo proyecto, pues hay una gran cantidad de instituciones e investigadores involucrados.
Nos decía que eran 8, ¿no? A nivel internacional. Los países son 8, déjame ver si no me equivoco, sí. No me falta uno. Estados Unidos es uno, otro es México, evidentemente, República Dominicana, Colombia, Chile, me falta Colombia, Chile, llevo 5, Brasil es otro, importante, Perú es otro importante, y me falta el octavo, no sé si dije Colombia ya. Ya Colombia ya. Dije Colombia, me falta un país. Que ¿No está Argentina? No. Híjole, qué pena me da. Pero es un país iberoamericano. Ya me acordé, perdón. Es España. España. No, esos son los 8 países que vamos a participar. Y hay un gran colectivo de investigadores, muy destacados, que han tenido peso en las diferentes regiones. Y esta sinergia a mí me encanta, y que tener como pretexto la tecnología para poder sinergizarnos y poder lograr tomarle el pulso a la tecnología, ¿no? Claro, sí. Están impulsando alguna digamos, propuesta para la regulación de la IAG en esos países? Solamente una de las metas, pues es una locura, porque también es un programa de trabajo. Es un programa de trabajo a 3 años. Solamente una de las metas es influir en la política pública. Y nos hemos puesto una meta muy ambiciosa de poder impactar por lo menos en 10 países distintos al término del proyecto en materia de política pública, pero que se pueda ver reflejado en la propia acción de la red para lograr acuerdos, transformaciones, implementaciones en materia de tecnología IAG que tengan que ver con la regulación de la salud, de la gobernanza, de la sustentabilidad. Digamos que es escalar la acción de la red a esos niveles. Debo de decir algo, a mí no me gusta mucho pues echar flores a respecto de lo que hago, pero he tenido una mirada crítica en relación a las redes que se han conformado en CITED, y lo digo con mucho cariño, y no he visto a ningún mexicano coordinando una red en el histórico que tienen de existir las redes en Iberoamérica. Entonces, esa es otra cosa de las que me anima a que México tenga liderazgo en alguna de las redes y nos permitan hacerlo para demostrar un poco cómo tenemos capacidad no solamente de armonizarnos y trabajar en México, sino también de colaborar con otros colectivos a nivel internacional. Entonces, ese es mi sueño que tengo más cercano, y evidentemente que se refleja con temas de la investigación en todos los niveles, ¿no? Claro que sí, doctor. Oiga, ¿alguna publicación que quisiera destacar, doctor, y nos quiera compartir recientemente? Pues bueno, la última, siempre dice la última siempre es la más importante. De manera reciente hemos publicado con un par de colegas, con el doctor Ismael Esquivel, que también forma parte del núcleo académico del doctorado, y el doctor Germán Ruiz, actual investigador de la Semarnat en México, un trabajo que tiene que ver con tecnodependencia y que acaba de publicar la Revista Iberoamericana de Psicología. Tecnodependencia y estrés en estudiantes universitarios. Este es un poco, algo, me regreso un poco a mi formación como psicólogo. Digo, los psicólogos me van a entender. Existe un librito que se llama el Manual Estadístico y Diagnóstico de los Trastornos Mentales, que clasifica las enfermedades a nivel mundial. Hay detractores del libro, o sea, dice que la humanidad no son moldes de gelatinas, pero bueno, eso es lo que existe, ¿no? Y hay una tensión porque la tecnodependencia no se clasifica como una enfermedad psicológica y mental, que desde mi punto de vista debería de serlo. Estamos viendo muy claramente la dependencia que tenemos a la tecnología en todos los niveles. Si volteamos a ver China, por ejemplo, todo el mundo habla del modelo educativo chino y lo alaba, dice es lo máximo, pero no voltean a ver las cifras de suicidio, por ejemplo, de China, ¿no? Entonces, eso a mí me ha captado
bueno, me captó de manera reciente la atención junto con los demás colegas, y utilizamos ahí unas escalas para medir el tecnoestrés y la dependencia, sobre todo los dispositivos móviles. Sí. Y está publicada en esta revista de Iberoamericana, que digo, no hago patrocinio, además tiene un diseño editorial y de imagen. Sí. A mí me encantó, que pocas veces lo he visto en las revistas, ¿no? O sea, claro, en donde eso de que te animen con imágenes, fotografías alusivas al texto de investigación, que eso que lo veo, que lo hacen poco en las revistas. Sí. Y que yo les recomiendo que le echen un ojo a ese número. Claro que sí, doctor. Y bueno, por ahí hay otra beta de... Claro, y fíjese que ojalá que nos los pueda compartir para ponerlo en nuestro enlace ahí cuando subamos la entrevista, para que la gente que nos está viendo nos pueda, lo pueda consultar, porque es un tema absolutamente de actualidad, es algo que se está viendo en las generaciones de universitarios, y que de alguna u otra forma está impactando, y quisiéramos tener orientación al respecto. Me parece muy interesante el texto. Ya nada más por el título y lo que nos ha comentado, hay que leerlo, es una referencia por el contexto actual, esto que está ocurriendo entre los más jóvenes, yo me incluyo ahí, pero trato de tener no tecnodependencia, sí. Pero es en un mundo en donde cada vez más nos solicitan estar pendientes de notificaciones, etcétera. A veces resulta un poco complicado, pero es una referencia sin duda obligada a un trabajo de esa naturaleza para comprender qué está pasando con esto entre las comunidades universitarias, entre quienes desarrollan esa tecnodependencia, ¿no? Ya lo estaremos leyendo con mucho gusto, doctor. Y con gusto se los comparto. Digo, para el colectivo del área de ciencias de la salud, el libro al cual me refería es el DSMR. Ahorita hay la versión 5, que es justo ese manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales. De trastornos mentales. Con todo gusto se los comparto. Claro que sí. Bueno, doctor, pues hemos llegado a la parte final de esta entrevista, que ha sido verdaderamente gozosa. Me parece que yo al menos he disfrutado mucho la plática, porque son temas de actualidad, de interés. Fueron platicados de una manera bastante amena para que nuestra audiencia pueda recapitular. Hay que recordarle a la audiencia que pues también van a poder encontrar en nuestros canales fragmentos de esta entrevista, en donde van a poder recuperar justamente algunas frases, algunos momentos clave de la entrevista, con la información que ha sido más destacada. Y gracias primero que nada por la aceptación de esta entrevista, doctor, y también por la amabilidad y lo ameno que fue esta charla en este podcast, Un Caballito de Ciencia. Quisiera decirnos algunas palabras de despedida, doctor, adelante. No, caray, al contrario, agradecerles, y por ahí en algún momento creo que habíamos reflexionado al respecto de cómo llevar a la parte social de una manera digerible la ciencia, y yo creo que este es un estupendo ejemplo. Muchas gracias, doctor. Felicidades y nada. Gracias, doctor, muy amable. Y bueno, lo invito a que me acompañe a despedir a la audiencia. Los esperamos en un próximo episodio. En la siguiente entrega tendremos como invitada a la doctora Verónica Hernández, del Instituto Tecnológico de San Andrés Tuxtla, y bueno, pues esperamos que también nos acompañen, nos hagan el favor de estar con nosotros, y le agradecemos mucho al doctor Edel que haya estado con nosotros como invitado, ¿no?, en este podcast. Gracias, doctor Edel, gracias a la audiencia, y nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto. Hasta pronto.